Todos los inicios suelen ser esperanzadores. Cuando empezamos una carrera, un empleo, el desarrollo de un proyecto, una relación personal. Esta vez, el inicio de 2023 trajo consigo una noticia subrayadamente importante, esperanzadora, a consecuencia del cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo es también de todo el Poder Judicial Federal. Uno de los tres poderes de la Unión, cuyo principal propósito es hacer que se respete, que se observe la Constitución, pero no como un documento frío, no como una serie de normas jurídicas, sino como la expresión de un pacto político, de un pacto social, de un proyecto de nación. Concretamente, la Corte se encarga de evitar que haya invasión de competencia entre poderes o entre la Federación, los estados y los municipios. También tiene a su cargo la revisión de la constitucionalidad de grandes decisiones que pueden afectar a la nación completa, incluidas las leyes que expide el Congreso de la Unión, y desde luego la protección de los derechos humanos. Se ha dicho que la Constitución es la expresión jurídica del poder democrático. Por eso, a la Suprema Corte le toca velar porque todas las autoridades, absolutamente todas, se apeguen no solo a su texto, sino a su espíritu, a aquellos principios que preserva, que impulsa, que nos hacen ser una nación. Y uno de los más importantes es el ejercicio equilibrado del poder. Evitar que alguno de los poderes atropelle o se imponga a cualquiera de los otros dos. Una de las reformas más importantes que ha tenido el Poder Judicial data de 1994, cuando se le dio al máximo órgano de justicia el carácter de Tribunal Constitucional, para conocer justamente de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad y de juicios de amparo especialmente delicados. Pero esta reforma no fue aislada, forma parte de una serie de cambios a la Constitución que ocurrieron en los últimos 40 años, que tuvieron como característica central la redistribución del poder, evitar el verticalismo e iniciar una horizontalidad no solo racional, inteligente, sino mucho más democrática. En la aludida reforma del 94, también se creó el Consejo de la Judicatura Federal para evitar la mezcla entre asuntos estrictamente judiciales y otros de carácter administrativo. Por eso el régimen disciplinario, la imposición de sanciones, el combate a la corrupción corresponde también al Consejo de la Judicatura, cuyo titular es el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso esperábamos con singular atención la decisión de las ministras y los ministros para resolver quién sería el primero o la primera entre sus iguales, es decir, quien coordine los trabajos de la Corte, quien presida el Consejo de la Judicatura, porque no solo tendría que acreditar, como lo dije, conocimiento profundo de las leyes del derecho, sino una conducta intachable, ser una persona respetable que a la autoridad profesional le sumara fundamentalmente la autoridad moral. En un escenario de deconstrucción, si no es que de destrucción nacional, es vital mantener los equilibrios y hacer que el poder se ejerza democráticamente. Frente a un Congreso de la Unión avasallado, organismos constitucionales colonizados o atropellados, amenazados, el Pleno de la Corte estuvo a la altura de las circunstancias. Acreditó en los hechos autonomía, independencia en la toma de sus decisiones, y eso es una muy buena señal para México. En ese contexto, vale la pena apreciar el nombramiento de la ministra Norma Piña como la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, la primera mujer en prácticamente 200 años de existencia del Poder Judicial Federal. Una persona con una sólida formación profesional, consistente, congruente, valiente, capaz de articular, por cierto, con muy buena lógica, los argumentos persuasivos para construir resoluciones con las que pueda estar de acuerdo la mayoría, si no es que todos los del Pleno. Lo que ofreció: estudio y acción, reflexión, apego a la norma, técnica impecable, respeto a los derechos humanos y sensibilidad social.
un buen retrato de la juez de la que todos nos vamos a enorgullecer. Es un despropósito esperar incondicionalidad de los ministros de la Corte. Es ingenuo o malintencionado suponer que por proponerlos, el presidente va a tener en ellos incondicionales. Las ministras y los ministros no integran el Pleno para satisfacer proyectos personales, grupales o partidarios. Están allí para preservar la constitucionalidad, esto es, el Estado de Derecho, el sometimiento de todas y todos, empezando por las autoridades, a un marco jurídico que nos hemos dado y que nos abarca a todas y a todos. Sin constitucionalidad, el país no tiene viabilidad. Por eso, con la ministra Piña tenemos la expectativa fundada de una presidencia rigurosa y mesurada, discreta pero eficaz. Ella y las y los ministros del Pleno deben tener como única lealtad el apego a la Constitución, a la preservación del sistema democrático. Y ya lo dijo Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.